Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a calcular el interés bancario compuesto, así que vamos a ello. Vamos a comenzar con la fórmula del interés compuesto y luego la vamos a aplicar en problemas, ¿vale? Vamos a empezar con esto porque hay ciertas cosas que quiero que tengáis en cuenta que son los típicos errores de todos y a ver si con esto pues podemos subsanar todos esos errores que cometéis solo por falta de atención o porque directamente en el momento de explicarlo el profesor no habéis atendido o no sabíais a qué se refería. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Primero la fórmula. La fórmula, sabéis, la podéis ver en cualquier libro o el profesor os la habrá dado, que la cantidad final de nuestro cuando nos apliquen intereses bancarios va a ser la cantidad inicial que hemos invertido, ¿vale? Y entre paréntesis 1 más el rédito entre 100 elevado a n. N es el tiempo que es en años, ¿vale? Pero cuidado, si nos dicen que el periodo de capitalización de ese dinero es un periodo mensual, tenemos que cambiar la R y la N. Tenemos que dividir la R entre 12, ¿por qué? Porque un año son 12 meses y la N la tenemos que multiplicar por 12, ¿vale? Si es un periodo de capitalización trimestral, el rédito lo tenemos que dividir entre 4. ¿Por qué? Porque un año tiene 4 trimestres y el año, la N la tenemos que multiplicar por 4. Y si es un periodo de capitalización semestral, ¿cuántos semestres tiene un año? Tiene 2 semestres, por lo tanto la R la divido entre 2 y la N la multiplico por 2. Clave esto para poder hacer bien los ejercicios, vamos a ponerlo en práctica. Tenemos este primer problema en el que nos dicen un capital de 100.000 euros se coloca al 6,5% anual durante 6 meses. Calcula el capital producido a interés compuesto, ¿vale? Nos están preguntando la cantidad final de interés compuesto que nos va a dar 100.000 euros depositados en el banco a ese porcentaje. Pues bien, nos pregunta interés compuesto, fórmula de interés compuesto, ¿vale? Pero vamos a ver, no nos preguntan el interés, nos preguntan cuánto capital se produce, o sea, el capital inicial más el interés, ¿ok? Vale, pues nos están preguntando la cantidad final. Pues bien, vamos a ir extrayendo nuestros datos. 100.000 euros, ¿qué es? De nuestra fórmula es el capital que he depositado en el banco, es el capital inicial, ¿vale? Es la C. 100.000 euros. Se coloca al 6,5% anual. Como es el porcentaje, es el rédito, es nuestra R. Durante 6 meses es el tiempo, N. 6 meses. Pero ya sabéis que N se tiene que dar en años. Por lo tanto, los 6 meses los tengo que pasar a años. 6 meses, ¿cuántos años son? Son 0,5 años. Es la mitad de un año. ¿Vale? Pues este es el dato que voy a poner en lugar de los 6 meses. Error. ¿Vale? Hubierais tenido este error si no os fijáis. No se pone en los meses, se pone en años. Una vez si nos dan el tiempo que va a estar ese dinero en el banco es la N. Y si te lo dan en meses, lo tienes que pasar a años. Siempre hay que pasarlo a años, ¿vale? Pues ya tengo mis datos, vamos a hacer la fórmula. Cantidad final es la cantidad inicial, que son 100.000 y entre paréntesis 1 más R, que es 6,5 entre 100, y N, que es 0,5. Por lo tanto, la cantidad final es, vamos a ver cuánto nos da. El paréntesis, $1,065 elevado a 0,5 y si lo hacemos todos nos va a dar 103.198,84 euros. ¿Vale? Es decir,
Yo meto en el banco 100.000 euros durante ese tiempo con ese porcentaje de interés. A los 6 meses voy a recoger el dinero y lo que me dan no son 100.000, son 100.003,198. Por lo tanto, ¿qué beneficio he obtenido? 3.000 y pico euros. ¿Vale? ¿Veis? Pero la cantidad final que recojo es mis 100.000 euros más el beneficio. ¿Lo entendéis? Clave de este, os lo he puesto a posta para que cuando os den el tiempo que está el dinero en el banco en meses, lo paséis a años. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo. En este problema tenemos la siguiente situación. Dice, ingreso 15.000 euros en el banco y me pagan un 3,7% anual. Abonando los intereses semestralmente, ¿cuánto dinero tengo al cabo de 4 años? ¿Vale? Importante. Con esto entendéis muy bien cuál es la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Interés simple se aplica un porcentaje y os dan los intereses. Se acabó. Aquí, sin embargo, como veis, los 15.000 euros le aplican un interés y me van abonando los intereses cada X tiempo durante un periodo de tiempo determinado. ¿Veis la diferencia? Me van abonando los intereses, ¿vale? Durante, en este caso, vamos a ver durante 4 años cuánto dinero voy a tener, ¿vale? Pues bien, vamos a extraer nuestros datos. 15.000 euros es el dinero que ingreso, por lo tanto es el capital inicial, ¿vale? En el banco y me pagan un 3,7% anual. Ese es el rédito. Y esto es clave, abonando los intereses semestralmente. Si te abonan el dinero, si te dan el dinero cada X periodo de tiempo, eso es lo que he dicho antes, lo que se conoce como periodo de capitalización. El periodo de capitalización es cada cuánto tiempo te van dando los intereses, el interés compuesto, ¿vale? Por lo tanto, aquí el periodo de capitalización es semestral, ¿vale? Periodo capitalización semestral. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que cambiar la R y la N. Recordad, ¿vale? Si es semestral, tenemos que pensar cuántos semestres tiene un año. Como un año tiene 2 semestres, tengo que dividir el rédito entre 2. Vemos ahora cuánto nos da. Tengo que multiplicar la N por 2. ¿N cuánto es? 4 años. Pues lo voy a multiplicar por 2. Por lo tanto, en lugar de poner en la R 3,7, tengo que poner 3,7 partido de 2, que es 1,85. Y en lugar de poner 4 años, tengo que poner 4 por 2, 8. Muy bien, vamos a hacer nuestra fórmula. Por lo tanto, el capital final que voy a tener cuando pasen esos 4 años dándome los intereses semestralmente va a ser capital inicial 15.000. R, que R se ha convertido ahora en 1,85 entre 100 elevado a N, que nuestra N ahora es 8. Vamos a ver cuánto nos da el paréntesis. $1,0185 y vamos a ver el resultado. Redondeando a 2 decimales, la cantidad final obtenido al pasar los 4 años es de 17.000, casi 17.400 euros. No está mal. Deposito 15.000 y a los 4 años recibo 17.300, casi 400. Bueno, he recibido 2.000 y pico euros más de intereses. Está bastante bien, ¿vale? ¿Veis? Pero clave de aquí, darme cuenta de que me ha dado un periodo de capitalización. Al darme el periodo de capitalización y tener claro los cambios que tengo que hacer en el rédito y en el tiempo, no tendré ningún problema con este tipo de ejercicios, ¿vale?
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.